Daniel, tú compartes la opinión de Dardo López Dols, que te la voy a... Es lo que él ha publicado en el Twitter, que es literalmente una invocación al golpe de Estado, ¿no? Te la voy a encontrar ahorita y te la leo. Si me das un segundo te lo encuentro. Exitosa. Pero habla sobre si los militares tienen el uniforme de adorno, más o menos. Pero en todo caso, lo voy a encontrar. Acá está. Bueno, acá está. Evidentemente está. no. O sea, yo digamos, soy un ciudadano más. Hemos recientemente formalizado, digamos, esto como un movimiento Peruanos Unidos por la Democracia. Vamos a sacar un primer comunicado, yo como representante de la ONG que presido, que trajo a Leopoldo López, por ejemplo, en el marco de nuestras actividades por informar a la ciudadanía acerca de la encrucijada que tenemos entre dos modelos digamos, pacto social, si se puede decir. Uno que consideramos dictatorial, que consideramos contrario a la economía social de mercado y al progreso nacional, y otro que consideramos democrático y más adecuado a regirnos por el Estado de Derecho y las normas democráticas, ¿no? Entonces no cabe en ese contexto aludir a ninguna intervención militar. Mira, ni mucho menos. Eso ya acá tengo la frase, Daniel. Acá tengo, Daniel, encontré la frase. Se acerca el momento en que sabremos si Bolognesi, Cáceres y Grau tienen herederos dignos del uniforme o gallinas disfrazadas para el carnaval. O sea, eso en cualquier idioma. Es decirles a los militares, si tienen pantalones, tienen que dar un golpe de Estado para impedir que el comunismo se apodere del Perú. ¿Tú crees que el comunismo, si ganara Pedro Castillo, se apoderaría del país? Sinceramente. Bueno, lo que sí vemos es que en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, ha sucedido ello, ¿no? Entonces, en ese contexto, en la hipótesis negada, que después de que se haga la revisión de absolutamente todas las actas cuya nulidad se ha reclamado desde Fuerza Popular, y si después de revisar absolutamente todas las actas de manera transparente, televisada y abierta, resulta ganador el señor Castillo, obviamente lo que tenemos que hacer es reconocer ese resultado. Digamos, desde ya las tribunas, digamos, las instituciones democráticas, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, defender la institucionalidad en el caso que Castillo y el señor Cerrón hagan lo que dicen que van a hacer, es decir, disolver el Congreso, convocar una asamblea constituyente, y todo lo que hizo Hugo Chávez y Maduro en Venezuela. Daniel, pero siempre utilizando los mecanismos democráticos e institucionales, ¿no? Pero Daniel, acabamos de escuchar hace 5 minutos a Betsy Chávez, que es la vocera en el Congreso de la bancada de Perú Libre, haciendo una convocatoria a la conciliación, al entendimiento entre peruanos. Acabamos de escuchar a José Chávez, vocero del equipo técnico de Pedro Castillo, diciendo lo mismo que Pedro Franque ha repetido incluso ante un foro empresarial donde había cerca de 1000 empresarios reunidos, entiendo que por iniciativa del Citibank, donde dicen que no van a expropiar, que no van a impedir las importaciones, que no van a violentar la propiedad de nadie, que se va a respetar la autonomía y la independencia del Banco Central de Reserva, que es la que nos ha dado estabilidad económica. Es decir, tú no crees nada de lo que están diciendo. O sea, nos están mintiendo. Exitosa. Para de ahí hacernos trampa y hacer otra cosa el 28 de julio. Bueno, mi predicción es que sí. La izquierda, el socialismo del siglo XXI ya lo hizo en Venezuela. Hugo Chávez, recuerdas tú la entrevista con Jaime Bailey. Con Jaime Bailey, perfectamente.
¿no? Dijo, bueno, que él iba a convocar a los empresarios, etcétera, y después expropió, censuró a la prensa, etcétera. Yo, digamos, personalmente, y digamos, el 50% de peruanos no les cree, ¿no? Pero no estamos en ese momento. Yo creo que en este momento estamos específicamente esperando que el Jurado Nacional de Elecciones revise todas las actas que se han reclamado y no utilice normas inferiores a la Constitución para aducir que, bueno, no entraron a tiempo y no revisarlas, ¿no? Yo creo que hay que revisar absolutamente todas las actas, como ayer mismo dijo Mario Vargas Llosa, y sacar de manera transparente, abierta, pública, y llegar a una conclusión respetando la norma, respetando la ley. Ayer Lourdes Flores también ha mostrado actas en donde está demostrado por peritos que tienen firmas falsificadas. Esas actas no son válidas, pues no son válidas como, digamos, no deberían ser válidas aquellas actas en donde el candidato Castillo tiene la totalidad de los votos de la mesa, cuando en primera vuelta, pues, Keiko Fujimori hasta había ganado en esas mesas. Entonces, ya, pero, yo creo que estamos en ese momento. No estamos en el momento. Pero eso no es un argumento. Y ahora voy a la concertación. Estamos en el momento de la revisión de las actas, ¿no? Mira, Daniel, lo que ha pasado. Nosotros, ¿no? Que se mira, si tú. Las actas, ¿no? Daniel, fíjate, si no se hubieran presentado las nulidades, prácticamente Pedro Castillo ya tuviera ganada la elección. Y las nulidades han sido presentadas, los requerimientos de nulidad, con el objeto de anular mesas donde ha ganado Pedro Castillo. Exitosa. Para quitarle votos a Pedro Castillo en cantidad suficiente para digamos, revertir los resultados oficiales que están registrados hasta este momento en la OMPE. Ahora, el problema cuál es. Los resultados oficiales no son los que están registrados en este momento en la OMPE. Los resultados oficiales son los que va a dictaminar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? No, por eso. El ordenamiento jurídico. Y las nulidades no se han presentado no se han presentado por otro motivo que no sea falsificación de firmas, suplantación de personas. Por eso se han presentado las nulidades, ¿no? Que la consecuencia sea, obviamente, que se revierta la elección. Es una consecuencia. Pero lo que tú estás diciendo. No es la razón por la cual se han presentado las nulidades, ¿no? Claro, pero se ha dado ejemplos. Por ejemplo, yo he citado, porque te juro que he perdido tiempo con ese tema, una mesa que es la 048-145, que ha sido mostrada como ejemplo del fraude, y que es una mesa en Santiago de Surco, donde Keiko barrió, donde no había personero de Perú Libre, donde solo había personero de Fuerza Popular que se equivocó y firmó un acta con información equivocada. Bueno, y esa acta se está mostrando como prueba. El jurado analice todo. Como prueba de un fraude. Podemos tener ejemplos, podemos tener casos aislados, y yo creo que los casos aislados no nos dan la foto completa. Creo que nosotros lo único que estamos reclamando es que el Jurado Nacional de Elecciones haga su trabajo de manera transparente. Nada más, ¿no? Que revise todos los reclamos, ¿no? Que no deje de lado reclamos diciendo que este no entra porque no entró una hora, cuando la norma es clara al respecto, que digamos, uno toma conocimiento a través de la publicación del acta, y a partir de ese momento ocurren los tiempos, y ni siquiera eso. Ya yo como ciudadano, más allá de los detalles legales, no puedo concebir que una elección sea definida, ¿no? Sobre la base de votos falsos, ¿no? Lo único que reclamamos es que el Jurado Nacional de Elecciones haga su trabajo. Pero Nicolás, Daniel, también, tú estás... sí, pues, pero tú estás declarando... Yo te he dado un ejemplo, uno solo, que ha circulado intensamente en las redes como prueba de un supuesto fraude. Y esa información equivocada. Se equivocó el personero, Daniel. Se equivocó el personero de Fuerza Popular. En ese caso, nadie manipuló nada acá. Entonces, pero a lo que voy es a esto. A lo que voy es a esto. Ustedes dicen, deberían anularse las mesas donde en la primera vuelta hubo votos por Keiko Fujimori y en la segunda o no hubo ninguno o hubo muy pocos en relación a la primera vuelta. Lo mismo ha ocurrido. Lo principal, eso no es lo que he dicho. Lo que he dicho es que las causales de nulidad están establecidas en la norma, ¿no? El fraude, cuando uno falsifica una firma, está haciendo fraude, ¿no? Cuando uno suplanta a una persona, está haciendo fraude,
¿no? Entonces, esos son los casos en donde hay una prueba material de del fraude, lo que nosotros llamamos fraude en mesa, es decir, fraude por parte de los partidarios del señor Castillo, ¿no? Es cuando el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la ley, tiene que anular esas actas. Es lo único que decimos. Si en el caso, digamos, de después de esas revisiones, conforme a la ley, anula las actas que tiene que anular y no anula las que no tiene que anular, y atiende también, dicho sea de paso, los reclamos de Perú Libre, que también ha reclamado por 200 actas, me parece, ¿no? Si una vez revisado todo transparentemente, conforme a la ley, gana el candidato Castillo, habrá que respetar esa decisión. Pero mientras el Jurado Nacional de Elecciones no haga esa revisión de manera transparente y abierta, no podemos decir, ya hay como 40 y tantos mil votos a favor de Castillo, ya no hay que revisar esas actas porque estaríamos violando la ley y violando la Constitución y atentando contra la voluntad popular, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el Jurado Nacional de Elecciones resuelve? Es decir, por ejemplo, hay una discusión ahora sobre los horarios. Los horarios son los horarios. O sea, el PPC perdió la inscripción de su lista, Daniel, perdió la inscripción de su lista parlamentaria porque se aplicó la norma donde se hablaba claramente de horarios. Entonces, si tú modificas las reglas de juego porque esta vez no te conviene, o sea, es como así no se pueden manejar las cosas. O sea, hay determinadas reglas, pero las reglas se tienen que cambiar para que me convenga a mí para lo que yo quiero hacer. O sea, las reglas son las reglas para todos, en esta o en cualquier circunstancia. Es lo que habría que decirlo para el caso de Martín Vizcarra, por ejemplo, y el Jurado Nacional de Elecciones, que le otorgó el derecho a postular a pesar de que había violado las reglas, ¿no? A pesar de que había violado las reglas, como las violó cuando disolvió el Congreso. Es decir, nuestra institucionalidad es muy débil y es una aberración que por un tema de una interpretación de un reglamento menor de horarios, ¿no? Estemos validando un fraude, ¿no? Porque en ese caso sería validar el fraude. Es como si se viola a una mujer, ¿no? Y aparece un reglamento que dice que pero tú estás partiendo, en los primeros Daniel, 3 días, tú estás partiendo, a partir del cuarto día encuentras al violador y puedes seguir violando. Pero tú estás partiendo la democracia y la Constitución. Pero Daniel, ¿no? es que tú te contradices, pues. Te contradices, porque tú dices... Y yo no estoy de acuerdo con que se haga en el Perú un golpe de Estado, pero tú estás partiendo de que ha habido un fraude. Y eso es lo que le están diciendo a la gente. Nos han robado la elección en miles de actas. No. He dicho que ha habido un fraude, que le llamamos el fraude en mesa, que ha sido un fraude de los que han falsificado actas, de los que han falsificado firmas. Ellos son los que han hecho un fraude. Y tendrán que también atenerse a las consecuencias legales de ese delito, porque es un delito penal. Pero ¿quiénes son? Es importante, mira lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones revise, ¿no?, las pruebas materiales de las falsificaciones de esas actas y que no se tape los ojos aduciendo a reglamentos menores que son inconstitucionales, ¿no? Porque la Constitución es clara, ¿no? El voto popular es sagrado, está por encima de cualquier venda Daniel, que nos pongamos en los ojos para no ver estos casos de delito en mesa, ¿no? Mira, ustedes han presentado recursos de nulidad por varios causales. Los tengo acá porque es información que ha proporcionado Fuerza Popular. Falsificación de firmas de miembros de mesa. Sobre este tema, el Jurado Nacional de Elecciones ya tiene incluso jurisprudencia de elecciones anteriores donde ha ocurrido cosas parecidas. La jurisprudencia dice que el Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales, no están calificados para determinar, porque no son expertos y no pueden determinar ni si la firma es falsificada o no, o si hay alguna vinculación en que esa persona haya falsificado la firma para modificar el resultado de esa mesa. Y 11 recursos de nulidad ya fueron rechazados por esta causal. Esta causal no procede porque eso es lo que ha determinado, no en esta elección, Daniela, en elecciones anteriores el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Bueno, yo creo que una vez más, Nicolás, ni tú ni yo somos el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos la potestad
de tomar, digamos, de impartir justicia como le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, que no es una mesa administrativa, que no es una entidad más, no. El jurado tiene la gran responsabilidad de decidir caso por caso si procede o no la nulidad. Eso es lo que tenemos que esperar. Entonces nosotros tenemos la Constitución, digamos, como la norma que está por encima de cualquier otra norma, ¿no? Que determina que el voto popular tiene que respetarse, ¿no? De manera transparente. En consecuencia, hay que esperar eso. O sea, yo no veo por qué en todas las dictaduras, lo que te estoy diciendo es de América Latina en este momento, que todas son socialistas, de hecho, sea de paso, ya no hay dictadura de derecha en América Latina, ¿no? En todas, el poder, la dictadura, genera normas absolutamente, digamos, dictatoriales para validar la dictadura, ¿no? Elecciones fraudulentas, sí, ¿no? El señor Ortega ya metió presa a una pero opositora. Daniel, estamos hablando... López fue metido preso cuando era evidente que iba a ganar una elección. Es decir, establecen normas discúlpame, para estamos hablando... no democracia, sino dictadura, ¿no? Y estas son pero normitas, estamos hablando, ya no estamos temas, en campaña electoral, Daniel. Daniel, ya no estamos en campaña electoral. Esa etapa ya pasó. Jurídico. Sí, pero es decir, ustedes están presentando recursos de nulidad y ha habido una discusión sobre cuáles son los plazos para presentarlo. Y los plazos son universales y son válidos para todos. No es que en este momento voy a ser más flexible como no lo fue antes. Tienes que ser igual de inflexible con los plazos porque eso es lo que ha valido para todos. Uno. Número dos, hay causales. Déjame terminar, por favor. Hay causales. O sea, que en la primera vuelta hubo votos y en la segunda no hubo ninguno, hubo mucho menos. Eso no es una causal para anular la votación en una mesa. No está en la ley. A ver, Nicolás, los recursos se han presentado por falsificación de firmas, por suplantaciones, no por esa razón, porque en algunas mesas yo estoy seguro que ha habido lo que, parafraseando a Mario Vargas Llosa, sería un fraude perfecto, ¿no? En donde todas las firmas son válidas, el candidato Castillo tiene 192 votos, Keiko Fujimori 0. No me cabe duda, ¿no? Los estadísticos han mostrado que hay una correlación clara y que son, digamos, evidencias estadísticas, no legales. Seguramente en algunas mesas donde había un fraude perfecto, ¿no? Pero las nulidades se han presentado no sobre estos fraudes perfectos, sino sobre las actas falsificadas, sobre las firmas falsas, sobre evidencia material de que ha habido un fraude de mesa. Yo no veo ninguna, digamos, el sentido común, que es lo más importante, y la Constitución, que es lo más importante, me hacen decir simplemente por qué no estamos, digamos, hay tanto temor de que el Jurado Nacional de Elecciones revise todos estos casos de ambas partes, ¿no? Y determine. En los Estados Unidos no solo se revisan las actas, en Estados Unidos se recuentan los votos y se tardaron lo que tuvieron que tardarse, un mes aproximadamente, en proclamar presidente a Biden, y siguió la institucionalidad, ¿no? Entonces acá no se buscan tanto apuro para tapar. Muy la golpeada, trampa, ¿no? dicho sea de paso, porque la credibilidad de la democracia norteamericana para algunos incluso está en cuestión hasta ahora. Pero yo tengo una pregunta final porque tenemos que terminar. Si el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en contra y dice que estos argumentos para anular mesas no son válidos ni legítimos, ¿ustedes van a aceptar ese resultado? ¿O van a decir que el Jurado Nacional de Elecciones es parte del fraude? Yo creo que si el Jurado Nacional de Elecciones no revisa y falla conforme a ley, obviamente no hay que aceptar los resultados, ¿no? Ahora, si el Jurado Nacional de Elecciones se niega a revisar las actas, genera, digamos, una evidente complicidad con la falsificación de firmas, etcétera, ¿no? Firmas falsificadas con peritos, ¿no? Tendrá, digamos, del derecho, y yo no tengo ninguna autoridad para decir qué será, pero siempre hay el derecho a presentar un amparo, siempre hay el derecho, pero yo confío. Estamos en este momento en la invocación y en la confianza lo que me estás diciendo, Daniel, transparente. ¿sabes lo que me estás diciendo, Daniel?
que si el resultado no es favorable a Keiko no lo van a aceptar. Eso es lo que me estás diciendo. No, de ninguna manera. No estoy diciendo eso y no pongas en mi boca cosas que no he dicho. Estoy diciendo que si el Jurado Nacional de Elecciones actúa con transparencia... Pero entonces dímelo. Y actúa si el resultado no fuera favorable a Keiko, ¿lo van a aceptar? Y el conteo, digamos, y el conteo sale en favor del señor Castillo, tenemos que aceptar el resultado. Eso es lo que estoy diciendo. Eso. Ahora, si el jurado se niega a revisar las actas, valida, afirma faltas con peritos, obviamente va a haber, en democracia uno siempre tiene la libertad de presentar un amparo, como lo ha hecho Lourdes Flores con el caso del PPC, porque consideró obviamente que no era que no era justo lo que les habían hecho, ¿no? Y Tenemos que terminar, Daniel. Es parte del ordenamiento jurídico, ¿no?